Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien, que ustedes y sus familiares, como siempre, estén gozando de absoluta salud, chicos. Vamos a iniciar la semana, vamos a iniciar con la semana un nuevo temita. Si ustedes recuerdan, la clase pasada, la última clase que vimos, pues estuvimos platicando, chicos, de las políticas, de los diferentes tipos de políticas que se ejecutan en un país para que éste pueda tener un desarrollo óptimo. Entre las políticas que vimos, pues estuvimos viendo las políticas públicas, las políticas nacionales, las políticas sociales, las políticas económicas y fiscales, ¿verdad? Estuvimos hablando de las características de cada una de ellas con la finalidad de que ustedes tuvieran claro esta distinción que se hace entre ellas, cuál es la función principal de cada una y cuáles son las necesidades que esas políticas atienden, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, de las políticas nacionales, ¿verdad? Cuando hablamos de las políticas nacionales, por ejemplo, estuvimos viendo que este tipo de políticas pues son los principios rectores de organización de todo el país, que dependen directamente de las ideologías de la persona que está detentando el poder, ¿verdad? Luego hablamos de las políticas públicas, que son todo ese conjunto de organismos, órganos, instituciones que se crean para cristalizar los objetivos establecidos en las políticas nacionales, de tal manera que la política nacional es como la madre de todas las demás políticas, ¿verdad? Hablamos también de las políticas sociales, que ya tenemos claro el concepto de ellas porque lo hemos visto a través de las clases. Hablamos también de las políticas económicas y fiscales que el Estado ejecuta para pues poder tener una economía sana, un equilibrio económico adecuado en el país, ¿verdad? Bueno, ya que hablamos de eso, chicos, pues hoy vamos a entrar a un nuevo temita. Vamos a estar hablando de cómo se construye la política social en México. El tema propiamente es la construcción de la política social en México. Repito, el tema es la construcción de la política social en México. Vamos a empezar, chicos. A lo largo de la vida de nuestro país, a lo largo de los años que ha existido nuestro país como Estado, pues se han ejecutado diversos principios, diversas normatividades para mantener el control de la sociedad y para que ésta pueda convivir pacíficamente. En principio, cuando vino este gobierno de Benito Juárez con el modelo liberalista, ¿verdad? Que también formaba parte del liberalismo de la República, pues empiezan a establecer ciertas políticas sociales para que los grupos vulnerables de la sociedad pues pudieran sobresalir, pudieran satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Se empezó a separar, por ejemplo, el poder político de la iglesia pasó a ser eso, iglesia, ya no cobraba impuestos, el cobro de impuestos se daba directamente por un órgano del Estado, empezó a respetarse un conjunto de derechos, ¿verdad?, propios del ser humano, etcétera, etcétera. De tal manera que a lo largo de la vida que ha tenido nuestro país, las políticas ejecutadas en los grupos vulnerables para que estos puedan participar en la sociedad de manera adecuada han ido cambiando. Ustedes pueden recordar, por ejemplo, las políticas que establecía Vicente Fox Quesada, ¿verdad? Eran políticas totalmente distintas a las de ahora, las políticas sociales establecidas por Carlos Salinas de Gortari, por Ernesto Zedillo Ponce, uno de los muchos otros presidentes que hemos tenido, por Felipe Calderón, por Enrique Peña Nieto. Todos estos presidentes que les he mencionado, pues han establecido políticas sociales, primero de acuerdo a la ideología propia de su gobierno, ¿verdad? Y otra de acuerdo con la realidad social que el país presentaba en esos entonces, ¿verdad? De tal manera que si la sociedad ha ido cambiando, si la sociedad que somos nosotros, somos dinámicos, cambiamos, evolucionamos,
pues también, ¿verdad? Las políticas sociales tienen que cambiar, tienen que evolucionar, tienen que estar adaptadas a la realidad que vivimos. Por ejemplo, hoy en día el internet es un derecho humano, chicos. ¿Ya sabían eso ustedes? Que el internet es un derecho humano. Entonces hoy en día, por ejemplo, las políticas sociales que ejecuta Andrés Manuel López Obrador van también encaminadas a alcanzar y a proteger los derechos humanos de las personas y por ende pues el internet, ¿verdad? Uno de los objetivos de Andrés Manuel López Obrador es que toda la República Mexicana tenga conectividad a internet. Entonces, pues las políticas sociales han evolucionado, han ido cambiando, chicos, ¿verdad? La atención que se le da a los grupos vulnerables también ha ido cambiando. Antes, la atención a los grupos vulnerables era solamente soltar el dinero y ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues nuestra mentalidad no ampliaba muchísimo más. Hoy en día no es solo dar dinero, es evaluar por qué se le está dando el dinero, para qué, en qué le va a ayudar y de qué manera, ¿verdad? Esos grupos vulnerables van a lograr solucionar sus problemas por sí solos a través de la ayuda que les da el Estado, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces vamos a estudiar ahora cómo se construye la política social en el país. ¿De qué manera construimos política social dentro de nuestro territorio? A lo largo del tiempo, chicos, los gobiernos se han preocupado por elaborar estrategias nacionales que de alguna manera ayuden, ¿verdad?, a construir a nuestro país, a construir un país socialmente incluyente, que genere empleo, crecimiento económico y estabilidad política, ¿verdad? Son uno de los fines de cualquier gobierno, ¿verdad? Que la sociedad que gobierna pues sea incluyente, que haya empleos disponibles para toda la población y que además de esto, chicos, pues haya una estabilidad política, una estabilidad social. Así que a través de la siguiente clase vamos a ver ciertos pasos, ¿verdad? La segunda clase y la tercera clase de la semana vamos a estar viendo los pasos que se han de seguir o que siguen históricamente los gobiernos. Obviamente estos pasos han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Pero son los que siguen en la actualidad los gobiernos para construir política social en nuestro país. Bueno, la construcción de la política social como parte de la disciplina social empieza como todo método científico ha de empezar. ¿A través de qué? De la observación. El primer paso para construir política social en nuestro país es realizar observación, es observar. Y entonces yo les pregunto, chicos, ¿será que observar y ver es lo mismo? La respuesta es que no, chicos, observar y ver no es lo mismo. Ver es un acto superficial. Por ejemplo, yo estoy viendo la cámara ahorita y estoy hablando, así que no le presto tanta atención a la cámara. Sin embargo, cuando yo observo, pues veo que la cámara tiene ciertas grietas porque se ha roto. Veo que el celular donde yo estoy grabando tiene muchísimas grietas en la pantalla porque se cayó seguramente y se rompió. Bueno, de tal manera que lo que quiero que noten con este pequeño ejercicio es que ver y observar, aunque mecánicamente es poner los ojos en algo, no son lo mismo. Cuando yo veo no comprometo ningún sentido. Como tal, dije, es un acto mecánico en el que yo pongo los ojos sobre de algo. Pero observar no es un acto mecánico, chicos. Yo observo cuando puedo notar todas las características que rodean a algo o a alguien, ¿verdad? De tal manera que la observación requiere del compromiso de todos mis sentidos. Vista,
olfato, oído, gusto, de todos mis sentidos. ¿Por qué? Porque se necesita concentración extrema para observar. De tal manera que la observación es el estudio, ¿verdad? Concentrado, profundo que hacemos de alguna situación. La observación, por tanto, es un proceso o es el primer paso fundamental para poder emitir o diseñar una política social adecuada. En México, las políticas sociales pues se diseñan a través de estos pasos. El primero de ellos pues es la observación, que es una técnica, la podemos definir como una técnica de recolección de datos que consiste básicamente en la adquisición de información a través de todos, chicos, todos los sentidos, ¿verdad? Como instrumentos principales, la técnica de observación requiere de la atención, de comprometer todos mis sentidos, atender y de concentración. Repito, entonces, la observación es una técnica de recolección de datos que consiste básicamente en la obtención de información a través de los sentidos. Como instrumentos principales requiere atención y concentración. De tal manera, chicos, que cuando ustedes observan, están totalmente concentrados, ¿verdad? En aquello que están observando, están poniendo total atención. Cuando uno va a construir una política social, este paso es elemental. A través de la observación podemos notar cualquier necesidad de la comunidad que estamos estudiando, podemos notar también la realidad de la comunidad que estamos estudiando con la finalidad de observar todos los fenómenos que ahí suceden y de esos fenómenos y problemas que ahí van a suceder, que dentro de la sociedad van a suceder, pues nosotros podamos elegir un problema a solucionar y emitirle, ¿verdad? Una solución, un programa, tal vez, una solución a través de un programa social, etcétera. Ejemplo, cuando ustedes están en su colonia, yo de hecho les voy a dejar una tarea esta semana que tiene que ver con construir una política social en su colonia. Se las iré explicando a lo largo de las clases, ¿no? Sin embargo, si ese fuera el caso, si el caso es que están estudiando su colonia, ustedes necesitan observar todos los fenómenos que suceden en su colonia. Qué tipo de población es la que más tienen, si adultos, personas ancianas, niños, adolescentes, cuáles son los principales problemas de su colonia, hay estabilidad familiar, no la hay, qué parte de su colonia padece pobreza, qué parte no. Porque entender toda la realidad les va a ayudar a crear una política social que pueda solucionar un problema en concreto. Obviamente en una colonia ustedes se van a encontrar muchísimos problemas, pero de esos problemas ustedes van a elegir uno al que tal vez una política social le pueda emitir solución y que además pueda ayudar para que los otros problemas que ustedes no están tratando desaparezcan. Por ejemplo, cuando hay pobreza extrema, hay falta de alimentos, hay falta de educación, hay falta de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si hay una política social que le otorga beca a un estudiante para que éste pueda seguir estudiando, estos problemas van a ser solucionados por esa política social. Y ustedes dirán, profe, pero ¿cómo todos esos problemas? Si la política social nada más es en el ámbito educativo. Sí, chicos. Pero acuérdense que ingresando a la escuela, un niño tiene seguro social, entonces ahí la salud ya se vio ejecutada. Parte de la beca tal vez la puedo utilizar, ¿verdad?, para satisfacer necesidades básicas de alimentación, o bien en las primarias hay primarias que dan alimentos. Bueno, entonces una política social también puede ayudar a resolver otra clase de problemas adyacentes al problema principal que se está tratando. Bien, chicos, segundo paso, ya vimos la observación. En la observación, todavía sigo en el primero, chicos. En la observación vamos a identificar problemas, vamos a conocer la realidad de la comunidad, vamos a establecer nexos,
de alguna manera cuáles son las causales de la problemática y vamos a conocer las problemáticas. Ahora sí, me voy al paso número 2. Ya observé, ahora voy a diagnosticar. Y les pregunto a ustedes, ¿qué será un diagnóstico? ¿No? ¿Qué creen ustedes que sea un diagnóstico? Ustedes, al igual que los doctores, van a hacer diagnósticos, ¿verdad? Bueno, voy a poner un ejemplo de un médico con la finalidad de que puedan trasladar ese ejemplo al trabajo social. Cuando ustedes van a una consulta médica, chicos, cuando ustedes acuden a una consulta médica para ser valorados en algún aspecto o porque se han sentido mal, lo primero que les pregunta el doctor es, ¿cuáles son sus síntomas? Ese es el método de observación del doctor, ¿verdad? ¿Cuáles son sus síntomas? No, que tengo eso, que tengo lo otro. No, ¿sabe qué? Según los síntomas que usted me indica, yo creo que usted tiene una infección viral, yo creo que usted tiene salmonela, desde mi perspectiva usted tiene infección estomacal, ¿no? Ese es el diagnóstico que da el doctor, la enfermedad que ustedes tienen y la saca a base de sus síntomas. Ustedes como trabajadores sociales también van a dar un diagnóstico acerca de un problema que esté afectando a una comunidad, a un individuo, a un grupo social. ¿A través de qué? Ustedes van a obtener ese diagnóstico a través de la observación. De tal manera que vamos a definir el diagnóstico como el proceso a través del cual se va a identificar un problema para emitirle una solución. Vamos entonces a identificar el diagnóstico como el proceso a través del cual se va a identificar un problema con la finalidad de emitir una solución. Cuando ustedes van al médico, chicos, quieren saber la enfermedad para atacarla, para sentirse mejor, para emitirle una solución a su malestar. Lo mismo pasa, chicos, en el ámbito social o en el ámbito del trabajo social, ¿verdad? Nosotros observamos para conocer la problemática de una comunidad, de un grupo social o de un individuo, con la finalidad de ¿qué? De emitir un diagnóstico, saber tentativamente cuál es el problema y por ende tratarlo y emitirle una solución. Para poder diagnosticar correctamente, chicos, para poder decir, ¿sabes qué? Este es el problema que hay en la comunidad, este es el problema que hay en el grupo social, en un individuo, ¿no? ¿Sabes qué? Ya sé el problema, ahora voy a buscar el proceso para emitir una solución. Ese es el diagnóstico, ¿ok? Para emitir diagnósticos adecuados es necesario en todo momento entender las necesidades de la comunidad, de la población a la que nos estamos enfrentando, ¿verdad? Desde diferentes perspectivas, ya que todos interpretamos distintos, chicos. Entonces, desde diversos enfoques vamos a ver las necesidades que está padeciendo la población para poder emitirle una solución, ¿verdad? Los objetivos de cualquier política social, chicos, consisten, ¿verdad?, en aumentar el bienestar. Por lo tanto, el diseño de la política social tiene que estar apegada siempre a aumentar el bienestar de la población a la que va dirigida, desarrollar capital humano, no solucionarle al individuo sus problemas, sino enseñarle a solucionarlos. Al individuo no se le va a resolver el problema, porque no es un problema nuestro, es un problema del individuo. Entonces, lo correcto es hacer que el individuo obtenga, ¿verdad?, las capacidades necesarias para poder darle solución a sus propios problemas. Y eso solamente se va a lograr a través de desarrollar capital humano. El capital humano, chicos, es el conjunto de habilidades, capacidades, destrezas que tenemos como seres humanos y que nos hacen una mano de obra más oportuna, más eficiente en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, nosotros de alguna manera vamos a estar proveyendo a los individuos con las políticas sociales de capacidades, de conocimientos que los permitan
solucionar sus problemas, que les permitan ser mejores trabajadores, mejores áreas de oportunidad para cualquier empresa, ¿verdad? Fomentar el empleo, claro, ¿verdad? Sin empleo no hay crecimiento económico, y mejorar la cohesión social también es uno de los objetivos que persigue la política social. ¿Qué es la cohesión social? Es la unidad de la población, ¿verdad, chicos? Entonces, obviamente, la política social a través de su diseño busca que haya unidad, que haya cohesión social. La cohesión ya dijimos que es la unidad de la sociedad, de los miembros de la sociedad. Solo unidos es que podemos salir adelante, chicos. Y la política social también busca unir a la sociedad. ¿Y cómo? Pues a través de la ayuda que nosotros damos con los impuestos para que las políticas sociales puedan ejecutarse. También buscan, ¿verdad?, a través de las políticas sociales, pues hacer que todos los miembros de la sociedad participen y por lo tanto haya unidad, corazones. Bueno, para poder establecer un diagnóstico correcto, es decir, para poder identificar un problema y poder proveerle solución, es necesario tener ciertos conocimientos, ¿verdad? En primera instancia, para realizar un diagnóstico correcto, es necesario identificar las necesidades prioritarias. En un estado, en un país como México, o en un estado como Chiapas, donde ustedes quieran verlo, si desde la perspectiva federal o estatal, son muchas las necesidades que hay, ¿no? Hay pobreza, hay falta de educación, hay falta de equidad, hay falta de inclusión, hay muchas personas con capacidades diferentes, bueno, hay muchísimas necesidades. Y muchas veces el dinero del país pues no va a alcanzar para atender todas esas necesidades o para diseñar políticas sociales que puedan ir dirigidas o que puedan solucionar todos estos problemas que va a haber en una población, ¿no? Derivado de ello, chicos, hay que siempre tener en cuenta y conocer cuáles son las necesidades prioritarias de nuestro país, porque las necesidades prioritarias son eso, las necesidades que hay que priorizar, que se necesitan atender primero porque son muy graves y pueden provocar otro tipo de daños más graves a la sociedad. Entonces, cuando nosotros identificamos cuáles son las necesidades prioritarias, vamos a diseñar políticas sociales que atiendan esas necesidades, que priorizan, que urgen que se solucionen, porque pueden causar problemas más graves. También hay que tener en claro a qué sector de la población voy a dirigir la política social que estoy creando, ¿ok? Si lo voy a dirigir a los adolescentes, a los niños, a los adultos, a los ancianos, de qué grupo social forman parte, del grupo social formal o informal. Los formales son los que tienen un trabajo fijo, los informales son los que no tienen un trabajo fijo, que ya andan rodando, días sí, días no hay para ganar, ¿verdad? Entonces hay que tener también claro a qué grupo de la población pertenecen aquellos miembros de la sociedad que pretendemos ayudar con nuestra política social. Si pertenecen a un grupo discriminado, como son los inmigrantes, si pertenecen a un grupo de personas con capacidades especiales, si son indígenas, si son refugiados, necesitamos saber todos estos datos para poder emitir un diagnóstico adecuado. Ejemplo, chicos, para que entiendan o comprendan estos dos pasos que vimos hoy, que fueron la observación y el diagnóstico, ¿no? Y para que también empiecen a comprender cómo es que van a realizar su tarea. Esto es como ejemplo. La tarea que les dejé es realizar una política social dirigida a su comunidad. Bueno, voy a iniciar con el ejemplo. Supongamos, yo vivo en la colonia Fraccionamiento Fray Matías, así se llama mi colonia, y a través de los años que he vivido acá, pues he observado muchísimos problemas. El primero es que hay mucha inseguridad, que acá los grupos más vulnerables pues son precisamente
los adolescentes, las y los adolescentes, que muchas veces los dejan salir muy noche de su casa y pues eso provoca que estén en la calle, pues fumando, haciendo desmanes, etcétera, etcétera, ¿no? No estudian la mayoría de los adolescentes aquí y pues por ende, ¿no? Eso provoca que haya pues mayor inseguridad, ¿no? Ya tengo acá una necesidad en mi fraccionamiento Fray Matías, ya observé. Me voy al diagnóstico y en el diagnóstico pues yo observo, ¿verdad?, que el problema de que los chicos no estudien, que el problema de que los chicos no trabajen y que pues se la pasen acá haciendo cosas de bandoleros, violentas, es precisamente que los papás no les ponen la atención correspondiente porque se la pasan trabajando todos los días y pues eso provoca que no haya atención correspondiente a estos chicos que son adolescentes y que por su condición de adolescentes son grupos vulnerables, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad prioritaria acá? De todos los problemas que yo observé, la necesidad prioritaria es precisamente las y los adolescentes del fraccionamiento que oscilan entre los 12 y los 16 años. Son grupos informales porque no trabajan y pertenecen no son un grupo especial de la población, pero sí son un grupo vulnerable. Entonces, la política social que yo vería correcta acá, pues sería precisamente la de jóvenes construyendo el futuro, que les da una beca para que estos jóvenes trabajen, se ocupen en algo y puedan precisamente obtener experiencia y por ende gusto por trabajar. No. Ahí yo les puse un ejemplo de lo que fue mi observación y mi diagnóstico. Ya observé, ya les mencioné que observé, ya diagnostiqué cuál es el problema, ahora voy a emitir la solución. Obviamente yo dije la política para que ustedes pudieran entender, pero la política se establece y se ejecuta hasta que ya se hayan realizado todos los pasos. En la parte del diagnóstico yo les dije cuál era la necesidad prioritaria del fraccionamiento, cuál eran las edades y géneros de mi grupo social, cuáles era si eran niños, jóvenes, adolescentes, a qué grupo de qué grupos son, formal o informal, del sector formal o informal del país, ¿verdad? Entonces yo les platiqué todo eso. De la misma forma van a hacer ustedes su tarea con cada uno de los pasos, ¿verdad? Me van a decir qué observaron, cuál es su diagnóstico, etcétera, ¿no? De eso vamos a estar platicando a lo largo de las clases, chicos, para que puedan comprender con mayor facilidad, ¿verdad? ¿Cómo es que se crea la política social? En primera instancia es fundamental la observación y emitir un diagnóstico. Y es así, como poco a poquito y a través de pasos que van uno después de otro, pues se van creando las políticas sociales. ¿Cuál es el error que comete nuestro país? Que muchas veces esas políticas sociales son creadas por personas que nunca han tenido ninguna necesidad y que nunca se han parado en una comunidad pobre a ver cuáles son las necesidades, a observar. Entonces, cuando no hay observación, las políticas sociales están destinadas al fracaso. Bueno, la próxima clase vamos a seguir con el paso 3, que es identificar obstáculos. Ya vimos paso 1, paso 2. Ahora vamos a ir la próxima clase con el paso 3. Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Espero que le hayan entendido. Cualquier duda ya saben que estoy a sus órdenes. Por ahí tenemos el grupo del WhatsApp para que ustedes se puedan comunicar conmigo, me puedan hacer saber cualquier tipo de dudas que estén teniendo o llegando a presentar. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos la próxima clase.